Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de Doñana Comunicación. Continuamos dando paso y tiempo a los partidos políticos que concurren a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. En esta oportunidad, representando al Partido Popular, vamos a dialogar con Álvaro Burgos. Lo tenemos con nosotros, agradecemos su presencia en el plató. Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Vamos a hablar en clave electoral, tenemos la cita a la vuelta de la esquina el próximo domingo. Me gustaría comenzar con una pregunta directa dirigida a la ciudadanía a través del medio de comunicación que somos. ¿Cómo marcaría la importancia de esta cita electoral a los votantes? Pues por hacer un símil, es verdad que los ciudadanos muchas veces por la cercanía que tienen los ayuntamientos, la administración local, piensan que las elecciones municipales son muy importantes y de hecho lo son. Y precisamente hago esa mención al ámbito de lo local porque al final en Europa se legisla gran parte de las políticas que tienen que ver con los municipios y al mismo tiempo desde allí se distribuyen los recursos que tienen que ver con las ayudas y con las inversiones que después llegan a los distintos Estados miembros, a las comunidades autónomas y a las provincias. Es decir, no estamos hablando de las elecciones de Europa, que también, sino que estamos hablando de las elecciones de Almonte, de Aracena, de Escacena, de Palos o de Moguer. Comprendo. Bueno, precisamente solicitamos ideas vinculadas al programa electoral y hoy, pues en esa exposición creo que vamos a hablar mucho del sector agrario, algo que también evidentemente interesa muchísimo a la ciudadanía. Vamos a marcar esa importancia para Andalucía, para Huelva, también para todo nuestro marco de referencia en Doñana de las políticas agrarias, ganaderas, pesqueras y de agua en referencia con Europa. ¿Cuál es esa importancia? Bueno, para empezar, yo creo que hay que destacar el hecho de que Carmen Crespo, la que hasta hace poco tiempo ha sido la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, haya sido la apuesta del Partido Popular, tanto del presidente Juanma Moreno como del presidente Alberto Núñez Feijóo, para que la voz de Andalucía, las políticas andaluzas en esos ámbitos, sean las que intentemos llevar a Europa, para que el modelo que se ha llevado de gestión en los últimos 6 años en Andalucía, de éxito, que ahora podremos comentar algunas cifras de relevancia en esas políticas concretas, llevar esa forma de trabajar a Europa, con esas ideas concretas y sobre todo poniendo en el centro de la gestión uno de los ámbitos donde desde el presidente Juanma Moreno se ha puesto mayor énfasis en esta legislatura, la legislatura del agua. Desde Europa se tienen que dar cuenta que en el sur del sur, que somos esta tierra, estamos pasando unos momentos muy complicados y entre las políticas vinculadas a la agricultura tienen que estar las políticas del agua. En un momento concreto como el que estamos viviendo de sequía, hay que destinar muchos más recursos desde el punto de vista de los fondos europeos, los fondos Next Generation, para que igual que ha hecho el Gobierno de Andalucía, destinando 1.500 millones a toda Andalucía, concretamente en la provincia de Huelva han venido más de 220, pues también desde Europa se destinen muchos recursos, más recursos, porque al fin y al cabo tierras como la nuestra viven de sectores como la agricultura, como la ganadería, como la pesca, y no podemos poner en riesgo ni para esos sectores ni para otros como puedan ser la industria o el turismo, que también viven del agua, pues en riesgo ni el importante papel que juegan desde el punto de vista de la economía a nivel de Producto Interior Bruto de nuestra tierra, ni el papel dinamizador en materia de empleo, de riqueza y de progreso para toda nuestra tierra. Vamos a hablar precisamente de la importancia que se concede en su programa electoral a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, teniendo en cuenta que, bueno, pues toda una serie de programas operativos, ¿no?, también están pues en ese proceso de puesta en marcha. Sí, mira, para que nos hagamos una idea, en Huelva contamos con 30 OPCH que desarrollan una serie de actividades vinculadas a la producción y a la comercialización, que conlleva campaña tras campaña una serie de mejoras en lo que se refiere a sus procesos vinculados a la plantación, a la producción, a la recolección, a la comercialización, y que hace que cada año venga a nuestra provincia aproximadamente entre 30, 32, 34 millones de euros. Esos 32, 34 millones de euros que hemos elevado en los últimos años
aproximadamente de una media en el periodo anterior del gobierno socialista de unos 26-28, hemos pasado a 32-34, hemos incrementado no solo el número de las OPE, sino también las cantidades que están llegando a Huelva, se multiplican por 2, en la medida en que esas organizaciones de productores potentes, algunas de ellas que están en municipios como Almonte, en Cartaya, en Lepe, en Moguer, en Palos, en Lucena, en Bonar, en Rociana, al final, como te digo, distribuyen por nuestra provincia, en las distintas comarcas, y también en provincias vecinas, donde se compran las materias primas, pues 60 millones de euros prácticamente al año, 60 y tantos, ¿no? Fíjate la importancia que tiene para una provincia como la nuestra, que los programas operativos permitan que sectores vinculados a la agricultura de forma directa o indirecta también se beneficien. De hecho, pues en los pueblos donde hay OPFH se nota en la cuenta de resultados, como se suele decir, ¿no? De ahí que desde el Partido Popular pongamos mucho énfasis en hacer un trabajo de mucho control y de mucho contacto diario con la OPE para que esos recursos no se pierdan, son fondos europeos, como decimos, y que sigamos apostando desde el ámbito de la comunidad autónoma para que en Europa se le siga dando importancia a esos fondos por lo que representan en nuestra provincia. Vamos a seguir hablando precisamente de esa política por lo cual llegan fondos, llegan ayudas. Vamos a hablar de las ayudas de la PAC, de la que tanto se habla también, y del posible aprovechamiento, porque al final estamos hablando de políticas y con esas políticas distintos modos de hacer por parte de los partidos políticos que concurren a las elecciones. Sí. ¿Qué citaríamos en torno a la PAC? Bueno, pues veníamos diciendo desde hace unos años que nos temíamos desde el Partido Popular que la política que estaba trasladando el PEPAC, que desde el Gobierno de España se estaba trasladando a Bruselas, y las políticas que desde Bruselas en ese sentido querían imponerse a España, le iban a hacer mucho daño a Andalucía. Tengamos en cuenta que 1 de cada 3 perceptores de la PAC en España es andaluz. Eso significa que para nosotros es una política fundamental para vertebrar los territorios. Pensemos en municipios del Condado Campiña, que no tienen la suerte de contar con el recurso del agua como otras zonas, como puedan ser en el Andévalo, en la costa o en el condado más pegado a la capital, que para ello la PAC es fundamental, donde hay viña, donde hay olivar, donde hay cereales, etcétera. Bueno, pues decíamos, y desgraciadamente se ha cumplido, que Andalucía podía perder en el marco del periodo 23-27 aproximadamente 600 millones de euros. Bueno, pues eso trasladado al ámbito de Huelva iba a significar en el periodo unos 15 millones de euros. Me voy más al territorio aún. Y ayer, en una reunión que tuvimos en Escacena, se lo poníamos de manifiesto a muchos de los agricultores que allí estaban presentes. Por ejemplo, Almonte, municipio en el que estamos, en el año 23 ha cobrado 200.000 euros menos de la PAC. O Bollullos, 200.000. Ochucena, menos 100.000. Escacena, menos 250.000. La Palma del Condado, menos 350. Paterna, menos 400.000. Villarrasa, menos 500.000 euros. Así, sumando una serie de municipios del Condado Campiña, aproximadamente la provincia de Huelva en el año 23 ha tenido una disminución de la PAC de casi 3 millones de euros. Eso para estos municipios es muy importante. Desde el Partido Popular lo hemos denunciado, conjuntamente con las organizaciones agrarias y con las cooperativas establecimos un frente común de reclamar al Gobierno de España que renegociara ese PEPAC, pero desgraciadamente han hecho oídos sordos, y esto es lo que nos estamos jugando en Europa, que haya un gobierno, un comisario, un grupo mayoritario allí, que esperemos que sea el del grupo del Partido Popular, que haga que estas políticas cambien para que provincias como la nuestra, en este caso a través de la PAC, no se vean perjudicadas. Vamos a seguir hablando del campo con la compañía de Álvaro Burgos, hoy en representación de las políticas del Partido Popular y con respecto a las elecciones del próximo domingo, 9 de junio, en clave social, porque también se es consciente, y entiendo que así pues aparece y podemos dialogar con relación a lo que aparece en el programa electoral en cuanto a esa clave social y el relevo generacional. Es una circunstancia fundamental, sobre todo para las zonas rurales. Sin lugar a duda. Mira, Huelva es una provincia eminentemente rural. Es verdad
que afortunadamente el desarrollo agrícola del regadío ha hecho que muchas poblaciones de referencia, como puedan ser Almonte, Moguer, Palos, Lepe, Cartaya, hayan vivido una transformación importante, pero también es cierto que hay muchísimos municipios donde está la ganadería más tradicional o la agricultura de secano, que necesitan del apoyo de las administraciones. Y en ese sentido es fundamental que los hijos, los nietos de esos padres y esos abuelos que han llevado esa agricultura, esa ganadería tradicional, quieran continuar con la actividad. Y para eso desde las administraciones tenemos que apostar por que ese relevo generacional, por un lado con ayudas que le motiven el continuar con la actividad y por otro lado generando un marco de actuación alrededor de esos municipios para hacer más cómoda y más atractiva ese relevo generacional. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en las 3 últimas convocatorias de jóvenes del Partido Socialista en Andalucía, 15, 16 y 18, esos años a los que me refiero, llegaron a Huelva 27 millones de euros. En la convocatoria del 23, solo en la del 23, han llegado 22 millones de euros por parte del gobierno del Partido Popular, incorporando a la provincia de Huelva, de jóvenes agricultores y ganaderos, 374 nuevos jóvenes agricultores y ganaderos. Bueno, eso es fundamental, porque le da la posibilidad a que esos chicos, esos hijos de ganaderos, de agricultores, vean un incentivo para incorporarse y continuar con la actividad. Y hay otro factor fundamental. Mira, en la última convocatoria de camino que hizo el anterior gobierno socialista, en Huelva se vieron beneficiados 11 caminos por importe de 1 millón de euros. Además, con una característica que era el 60% de los recursos lo ponía la Junta y el 40% del importe del camino lo tenía que poner el ayuntamiento y el proyecto. En esta ocasión, en la convocatoria que hemos sacado desde el gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía, liderado por Juanma Moreno y por Carmen Crespo, 71 caminos, 17 millones de euros y el 100% de los recursos los pone la Junta de Andalucía para que los ayuntamientos no pongan nada. ¿Eso qué significa? Pues que si se les facilita las vías de acceso a las fincas rurales y ganaderas, agrícolas, y al mismo tiempo el transporte de esos productos tanto a las naves como después a los que puedan acceder los trailers para llegar a esa mercancía hacia los distintos mercados y supermercados, evidentemente le estamos haciendo más fácil y más cómodo la vida al agricultor y al ganadero. Eso nos parece fundamental. Vamos a seguir hablando con Álvaro Burgos. Bueno, una entrevista también que está muy condicionada, ¿no?, por su condición, como digo, de delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, una temática en la que pues también está muy centrado el programa electoral, como vemos, y en ese sentido vamos a desplazarnos a algo fundamental para nuestra zona, como son las políticas hídricas, en general para toda la provincia de Huelva, una provincia con muchas necesidades en ese sentido, pero bueno, prácticamente con esta pregunta vamos a acabar hablando de Doñana, que es un tema también muy importante. Pues sí, mira, estamos pasando por una situación de cambio climático, y cuando hablo de cambio climático no entro en la profundidad de aquellos teóricos que lo ponen en cuestión en el sentido de discutir la realidad climática que estamos viviendo. Pero sí es cierto que en nuestra tierra, los que ya tenemos unos años, hemos visto cómo hemos pasado de lluvias más repartidas en distintos periodos a lo largo del año, ahora a lluvias más torrenciales en periodos más cortos. Sin lugar a dudas, ese agua que cae, que lo hace en tromba en momentos concretos del año, hay que estar preparado para recogerlo. Y para ello hay que invertir en infraestructuras hídricas. De los 786 millones de euros que la Junta de Andalucía ha traído a Huelva en los últimos años en la consejería a la que yo represento, 224 han sido relacionados con infraestructuras hídricas. En abastecimiento, la Sierra de Huelva veía cómo le llegaba a muchos municipios el agua en cisterna, 20 años, 20 y tantos años con un proyecto prometido por el PSOE que nunca llegó, y el gobierno de Juanma Moreno ha empezado a hacer el anillo hídrico. Ya se ha ejecutado la primera fase de 4 millones y se va a licitar dentro de poco la segunda y la tercera. Una inversión total de 40 millones de euros para que los habitantes de la Sierra les llegue el agua como al resto de la provincia de Huelva. Desde el año 2010 la Junta de Andalucía declaró de interés general de la comunidad autónoma 300 depuradoras en toda Andalucía, 30 de ellas en Huelva. Bueno, pues llegó el año 2018, que fue cuando finalizó el gobierno socialista, y no habían hecho prácticamente ninguna.
Desde el año 19 al 24 en el que estamos, ya hemos finalizado varias en la provincia y estamos redactando proyectos y licitando el resto para que tanto en Huelva como en Andalucía, en un periodo de tiempo corto, se puedan llevar a cabo la depuración de las aguas en beneficio del medio. No hay mejor política medioambiental que la depuración de las aguas y una posterior regeneración de las mismas para poder utilizarlas en los distintos usos a los que pueda servir. Y finalizo con las infraestructuras del sistema de explotación. Hacen falta darle eficiencia a las infraestructuras que tenemos para que no se pierda ni una gota de agua y, por otro lado, hacer infraestructuras para almacenar agua cuando llueve. Verá, en el primer trimestre del año 24 hemos recogido 75 hectómetros cúbicos en las instalaciones del sistema Tinto Diel Piedra, pero 222 por el ámbito de Lodiel, por donde debería estar hecha la presa de Alcolea, se han ido al mar, lo hemos perdido. En una provincia que gasta aproximadamente al año 250 hectómetros cúbicos, la agricultura, el turismo, la industria y la minería consumen 200, más el abastecimiento, 250 hectómetros, y el agua de un año se ha ido al mar por no estar finalizada la presa de Alcolea. 220 y tantos millones de euros invertidos por el gobierno andaluz, 0 euros invertidos por el gobierno de España. Ni la presa de Alcolea, ni el túnel de San Silvestre, ni las depuradoras, por ejemplo, de Matalascaña o de Mazagón o de Mover, que firmó el convenio Carmen Crespo en el año 21 y las tiene que ejecutar el Estado al 50% con el gobierno andaluz, ni el canal de Triguero, ni el trasvase al condado. Es decir, el gobierno de España está dando la espalda a la provincia de Huelva y a sus sectores productivos. No nos olvidemos que está en juego el mantener la actividad productiva agrícola y el poder crecer, una provincia que tiene la aspiración de poder crecer, pero también miles de millones que en hidrógeno verde quieren poner el foco en Huelva, o la minería que quiere resurgir y potenciarse en la zona más norte de la provincia, o el propio turismo. Si no hubiese llovido lo poquito que ha llovido y que hemos podido recoger, hoy muchos de los hoteles de la provincia de Huelva se tendrían que estar planteando no poder llenar las piscinas. Es decir, el agua hay que ponerla en el centro de la política. Y el modelo de Juanma Moreno y Carmen Crespo es el que nosotros estamos proponiendo para llevar a Europa, porque hemos visto que el modelo de Sánchez en España, aparte de amnistía, independencia, todo el día España siendo protagonista por escándalo, no es el modelo que necesita ni España, ni los sectores productivos, y mucho menos Huelva. Nos quedan aproximadamente un par de minutos para hablar de temas, digamos, del ámbito más de cercanía. No nos gusta perder esa faceta de esta televisión, de proximidad. Cuando hablamos, por ejemplo, del condado de nuestra zona, ¿algún tema que sea de especial preocupación para el Partido Popular? Bueno, pues queremos llevar adelante, tú hacías mención antes a Doñana, ¿no? Que el gobierno no solo cumpla con los municipios, que parece que ya se ha firmado el acuerdo para que los municipios reciban el importe que cada uno, a raíz de una negociación, ministerio con los ayuntamientos se ha llevado, sino principalmente los agricultores. Y los agricultores merecen el respeto de una negociación pacífica que se llevó a cabo entre todas las partes para que esos agricultores que fueron perjudicados por la aprobación del plan de la Corona Norte se vean beneficiados. Y al mismo tiempo, no solo se va a beneficiar la agricultura, sino también Doñana, porque habrá un número de hectáreas que se abandonarán desde el punto de vista del regadío, a cambio de una indemnización que recibirán esos agricultores, y será beneficiada Doñana porque tendrá menor presión, digamos, de un número de hectáreas del entorno de Doñana. Pero también es cierto que para que Doñana se favorezca aún más, y así vienen recogidos en la Ley 10/2018, es fundamental que infraestructuras como Alcolea se finalice por parte del Gobierno de España, está al 23% ejecutada, pero se paró en el año 18 cuando llegó Sánchez al Gobierno, porque ese agua va a permitir distribuir recursos por la provincia y también poder hacer el trasvase al condado, y se eliminarán recursos que ahora mismo se están destinando desde el punto de vista subterráneo al regadío del entorno del condado y de Doñana, y sin lugar a dudas favorecerá al ámbito de Doñana. Es decir, cumpliendo con Doñana, cumplimos con el sector, cumplimos con Doñana y cumplimos con Huelva. Bueno, nos resta el último minuto en el que habitualmente los representantes de las formaciones políticas solicitan el voto y dan una serie de razones, así que, bueno, pues aquella Cámara, si lo tiene a bien, nos gustaría también escuchar pues ese alegato en favor de su formación política. El próximo día 9 de junio, Huelva, la provincia de Huelva, se juega mucho. Y Juanma Moreno y el presidente Núñez Feijóo han tenido el acierto de sacrificar a una gran política y consejera como había en Andalucía
para que sea nuestra voz y nuestro representante en Bruselas, la número 2 del Partido Popular, nada más y nada menos. Y eso los onubenses y los andaluces, de alguna forma, tenemos que depositar esa confianza que tanto Juanma Moreno y Núñez Feijóo han depositado en Carmen Crespo, haciendo nosotros nuestro ese reto para que sectores tan importantes en nuestra provincia como la agricultura, la ganadería, la pesca, el sector cinegético, la caza también, y por supuesto joyas medioambientales como es Doñana o el espacio natural Marisma del Odiel o el Parque Sierra de Aracena y Pico de Aroche, con ese desarrollo de la actividad agroganadera, pero también desde el punto de vista sostenible, haga de nuestra provincia que siga siendo una tierra de oportunidades. No habréis visto ni una campaña activa por parte del PSOE, ni siquiera a la ministra Teresa Rivera hablando de los problemas de Huelva. En ese sentido, yo le pido a los ciudadanos de Huelva que confíen en Carmen Crespo y que confíen en el Partido Popular, porque es una apuesta segura. El 9 de junio, tu voto es la respuesta. Por nuestra parte, agradecer a Álvaro Burgos, hoy representante del Partido Popular, a sus ideas y su programa electoral, que nos haya acompañado aquí en el plató para dirigirse a toda la ciudadanía. Se lo agradecemos sinceramente. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes.